Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos viendo qué califiqué en esta semana. Califiqué el ejercicio 511 de condicional ELIF. En general les fue bien. Acaban de terminar de entregar el examen, la parte de programas, pero la parte personal, la primera parte, ya la habían entregado desde hace varios días. Ese ya está calificado. También en general les fue bien. Por los programas no los he revisado. Eso será lo que esté revisando esta semana. Y bueno, también se van a llevar hoy muchos programas que hacer. Califiqué 2 programas también, ahorita que me acuerdo, que estaban como la sección 5.9b. Quiero platicar de esos programas. En general les fue bien, pero a quien les fue mal, hay detalles que son interesantes tomar en cuenta, que hay que remarcar de respecto a detalles que se les pueden ir, que creen que están bien y pues no, está muy mal. Déjenme compartir la pantalla. Carlos Eduardo, ¿estás en CUSEI? Sí, tuve que venir a dejar no, a recoger algo del servicio social. Ah, mira, hace mucho que No no voy a... alcancé. Muy bien. Está solo, ¿eh? Está silenciado el micrófono, creo. Por cierto, les había dicho que dentro de una semana les iba a dejar una grabación porque tenía que ir a CUSEI a lo del examen de admisión. Pues el examen de admisión ya se canceló y creo que va a ser hasta dentro de 3 semanas. Entonces, pues el próximo viernes aquí nos veremos normal y a lo mejor en 3 semanas, para el 20, ahí sí les tenga que dejar una grabación si es que me toca ir a cuidar algún salón en el examen de admisión. Bueno, esto es lo que hicieron. Escribieron un programa. Bueno, el programa B no hubo problemas, todo el mundo lo hizo bien. Fíjense. Escribieron un programa que le pide al usuario teclear un número entero, y entonces imprima sí si es divisible por 3 y escriba no si no lo es. Los problemas que encontré fueron con el primer programa. Escriba un programa que le pida al usuario escribir una cadena. Primero, ¿qué entendemos por cadena? Cadena no es una palabra. Puede ser una palabra, además puede ser una letra, pero por cadena puede ser una frase, ¿sí? Entonces, cuando pide escribir una cadena, le debe de permitir al usuario escribir lo que quiera, ¿sí? Puede ser una frase, puede ser una palabra o puede ser una letra, pero no lo pueden limitar. Entonces, porque muchos de ustedes limitaron a que escribieran una palabra, ¿sí? Y luego el programa era, si en la cadena, que podría ser una frase del número de palabras que quisieran, aparece la palabra perro, entonces el programa te dice sí, como un sí aparece. Si no aparece, es un no. ¿De acuerdo? Encontré básicamente, voy a bajar esto y voy a mostrarles 3 programas. Encontré básicamente 3 tipos de errores. Miren, para empezar, bueno, lo muestro después. Ese es el ejemplo correcto. Voy a empezar con, separé el ejemplo 3. No podían hacer esto. Este programa lo que hace es que el mismo programador escribe una lista de palabras. O sea, ni siquiera le pregunta algo al usuario. Entonces, lo único que evalúa es si en esa lista de palabras que el mismo programador tecleó aparece la palabra perro, como que pierde mucho del sentido
de la idea del programa. Vean, si lo corro, no hay nada que teclear. Permítanme que esto despierte. Esperen un tantito, tengo problemas con mi idle porque yo ya lo había corrido. Volver a abrir. Ahora sí, vean, imprime la lista que el programador tecleó y dice sí, porque sí aparece la palabra perro. La parte de las decisiones está bien hecha, pero lo otro hace que el programa pierda sentido. Aquí se debería de permitir al usuario que teclee una frase y luego el programa decidir si aparecía la palabra perro. Entonces, fíjense en exactamente cuáles son lo que se pide. Aquí no podemos estar interpretando lo que el programa pide. Otro ejemplo, que separé. En este ejemplo, disculpen si están muy pequeñas las letras, pero en el idle sí es muy complicado hacerlo más grande, espero que lo puedan ver bien. Para el usuario, el programador pide que escriba una palabra, ¿sí? Escribir una palabra no es escribir una cadena de caracteres. Si la palabra es perro, entonces imprime sí, si no, no. El otro detalle de este programa, bueno, pues sí es... Parece que tengo que cerrar todo cada que quiera correr un nuevo programa, no. Ya vi que es, le di un espacio de más. Ahora sí, escribo una palabra y escribo la palabra gato y efectivamente me dice que no. Escribo una palabra, escribo perro y gato. Aparece perro, pero pues el programa me va a decir que no, porque lo hicieron exclusivo para una palabra. Incluso escribo entonces ya nada más perro y es la única opción para que me diga que sí. Pero este programa no permite escribir una cadena de caracteres. Nada más se limita a una palabra y a ver si esa palabra es perro. ¿Sí? Bueno, mirá, de la parte de la decisión, eso sí está correcta. Sí, por lo menos si hubiera dicho el programa para una palabra, pues hubiera estado bien. El siguiente ejemplo es el más difícil de darnos cuenta en qué falló. Vean, dejen abrir entonces este programa. Dice, A es una cadena, introduzco un animal doméstico. Bueno, se limita de nuevo a una palabra, pero puedo escribir lo que yo quiera. Si es perro en minúsculas o perro en mayúsculas, va a decir que sí, si no, no. Pero aquí hay varios errores. Para empezar, vean lo siguiente.
Lo voy a correr antes de dar explicaciones y voy a escribir gato. Me dice que sí. Entonces, lo que pasa es, posiblemente los autores escribieron perro y dice que sí. Pues, y luego escribieron perro con mayúsculas y su programa les dice que sí. Y dijeron, ahí está mi programa, lo mando y se acabó. Cuando ustedes prueban un programa, también tienen que probarlo con opciones que ustedes saben que va a dar un error. Porque aquí quizás no se les ocurrió probarlo con perro y gato. Bueno, con gato y canario. Y me sigue diciendo que sí. Es más, escriba lo que escriba, este programa me dice que sí. ¿Sí? Estoy escribiendo algo y me dice que sí. ¿Dónde está el problema? O sea, ¿por qué esto que escribí de F, 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 D, F me dice que sí? ¿Dónde está el error? Bien, pongan atención. Está tomando una decisión. Si perro en minúsculas o perro en mayúsculas está en A. Y en A es lo que tecleamos. Pero el está en A nada más aplica para perro en mayúscula. Este es el error. Hay que decirle que if perro minúscula está en A, pero también perro mayúscula está en A. Un if es tomar una decisión con variables booleanas, ¿sí? Es decir, if perro es verdadero o falso. Entonces, si le dices si perro, pero si perro ¿en dónde? O sea, si perro aquí, pues sí, perro, si lo que sea, esto no está tomando ninguna decisión. Este primer sí perro es un verdadero, escribas lo que escribas. Luego hay una segunda decisión, o perro en mayúsculas en A, esta orden sí está clara, y se va a ver que escribieron en A y busca ver si está perro en mayúsculas o no. Pero entonces aquí hubo dos decisiones lógicas. La primera quedó como verdadero y la segunda, en todos los ejemplos que hice, quedó como falsa. Pero como es un o, es verdadero o falso, y verdadero o falso da verdadero. Entonces, por eso siempre te dice que sí. Escribas lo que escribas, por este if perro que está desconectado de A, siempre el programa te va a decir que sí. ¿Sí? O sea, te dice que sí con perro, pero te dice que sí con cualquier palabra que escribas. Lo que pasa es que aquí el programa se dice sí perro, y no tiene con qué compararlo, y entonces automáticamente ese if queda como verdadero. Sí perro, ok. Si tú dices que sí perro, pues ok, verdadero. Pero está totalmente desconectado con el problema. Lo que sí está conectado es o perro en A. Y entonces lo toma como falso. Pero como hay un o, y entonces ustedes saben de las tablas de verdad, de la lógica, verdadero o falso, por lo menos hay un verdadero, entonces imprime el sí y nunca llega al no. Entonces, recuerden, cuando estén tomando una decisión, Python lo que hace es comparar variables booleanas, ¿sí? Verdadero o falso. Y el verdadero o falso lo decide en función de lo que le especifiques aquí. Recuerden que el if algo tiene que llevarlo a cabo respecto a algo más, como perro, sí, ok, perro sí o no, pero ¿dónde? En A. Pues me voy a ver si aparece perro en mayúsculas. Pero esto no dice en ningún lado. Creer que el OR, los dos letras en verde, perro minúsculas y perro mayúsculas, los dos se conectan con el in A, es un error. El in A nada más funciona para perro mayúscula y lo deberíamos de haber escrito también para perro en minúsculas. Por eso este programa falla completamente. A todo lo que le escribas te dice que sí. Ahora, la otra crítica que hago aquí es que nunca lo probaron
con palabras que te debería decir que no. Nada más lo probaron con palabras que sabías que te debería decir que sí. Tienen que probar sus programas de muchas formas. Dar, alimentarle datos que ustedes saben cuál es el resultado. Alimentarles datos que ustedes saben que causa error, por ejemplo. Alimentarle datos que ustedes saben que lo va a hacer funcionar, pero también alimentarle datos que ustedes saben que va a fallar. Y entonces probarlo muchas veces y entonces sí tomar la decisión de si el programa está correcto o está incorrecto o algo le falla, ¿sí? Pero sí era medio difícil de darse cuenta porque a todo le dice que sí. Es por el if perro que no tiene forma de conectar, if perro en minúscula, que no tiene forma de conectarse con la cadena A. Si ustedes revisan estos 5 renglones de programa y los comparan con programas que sí funcionaron, la diferencia es muy, muy pequeña. El error es minúsculo. Prácticamente todos los programas se parecen, pero este pequeño detalle hace que siempre te diga que sí. Y finalmente, aquí tengo un programa que yo había hecho hace mucho bueno, no lo hice con perro, lo hice con dog, pero bueno, es lo mismo. Vamos viendo esas pequeñas diferencias. Aquí dice X en vez de A, eso es lo de menos. Escribe una frase. Si dog está en X. Lo que pasa es que yo nomás lo hice para dog en minúsculas. Así venía el enunciado. Después vamos a ver cómo podemos en una sola línea probar minúsculas y mayúsculas, que eso sea independiente. Imprime sí, imprime no. Estas 5 líneas es prácticamente las mismas del programa de hace un momento, solamente que lo hice en un solo if y no le incluí el querer probar en mayúsculas, ¿sí? Entonces por eso no me falló. Lo puedo hacer que tome 2 decisiones, sí, pero a cada una hay que decirle en dónde tiene que evaluar, quizás en otro renglón, utilizar más renglones, o el truco que vamos a aprender después es que todas las palabras, aunque haya mayúsculas, las convierte en minúsculas y ya tú nomás comparas minúsculas y te busca la palabra que te interesa, independientemente de que la hayan escrito en mayúsculas o en minúsculas. Ese va a ser un truco muy interesante que vamos a aprender en las próximas semanas. En este programa simplemente pedíamos en minúsculas, en un solo renglón. Si lo queríamos hacer también en mayúsculas, habría que hacerlo con su correspondiente in X. Ahora, no conviene hacer muchas líneas con minúsculas, con mayúsculas, porque luego también alguien lo podría escribir como muchos acostumbramos a escribir, la primera palabra en mayúscula y el resto en minúsculas. Entonces hubieran sido 3 decisiones. Lo que vamos a ver en las próximas semanas de convertir cualquier entrada en mayúsculas o minúsculas y luego tomar la decisión es una opción mucho más sencilla. Bueno, entonces esta fue la tarea 5.9. ¿Preguntas al respecto? Profe, Sí. ¿se podría poner entre paréntesis lo que habían hecho los compañeros para que el IN incluyera ambos? No estoy seguro, No, tendremos que tomarlo si quieres, pruébenlo y no, me dicen, no, yo lo haría por separado. Nunca he probado el que se pueda con paréntesis. Cuando lo he hecho en líneas separadas, se me hace más cómodo, pero bueno, sería cosa de probar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, eso fue lo que califiqué esta semana. Vamos con los siguientes temas. Hoy vamos a ver ciclos y vamos a ver 2 tipos de ciclos, el ciclo while, el ciclo for y los ciclos anidados. Y se van a llevar tareas de los 3 temas, de los ciclos while, de los for y de los ciclos anidados, que es básicamente un ciclo
dentro de otro ciclo. Vamos a empezar con el ciclo. Dejen ver, con el ciclo while. Aquí está abajo. Voy a seguir presentando este PDF, que ya está en Classroom y habla acerca del ciclo while. Un ciclo o un bucle. Los libros de computación utilizan mucho la palabra bucle. Yo estoy... Profe, sí. Perdón que lo interrumpa. Acabo de probarlo que decían de ponerlo en un paréntesis y no funciona. Modifiqué mi programa. Bueno, modifiqué yo el programa que hice y no funciona poniéndole perro y perro or perro en paréntesis. Sí, hay que hacerlo en líneas separadas. Es hacer un poco más, tomar más decisiones, pero es más cómodo hacerlo en líneas separadas. Gracias. Bueno, entonces, ¿en qué estaba? En los ciclos. Bucle o ciclo en programación es una estructura de control que repite un trozo de código hasta que se cumpla una condición. Es decir, repetir hasta que la condición asignada deje de cumplirse, ¿sí? Entonces, bueno, bucle o ciclo, sinónimos. Yo estoy más acostumbrado a decir ciclo, pero hay mucha gente, hay muchos libros que hablan de los bucles, eso es lo de menos, es lo mismo. En inglés, while significa mientras, entonces es mientras cumplas una condición, haz todo esto, ¿sí? Mientras la condición sea válida, tú vas a hacer estas acciones. Si se fijan, de nuevo, igual que en el if, todas esas acciones están separadas por una sangría, es parte de la sintaxis que veremos. Entonces, así identificamos fácilmente qué acciones tenemos que llevar a cabo mientras estamos cumpliendo esta condición. De nuevo, igual que en el if, después del while y la condición van los dos puntos. Entonces, en cuanto a la sintaxis, mucho cuidado, los dos puntos y la sangría. Veamos este ejemplo. I es igual a 0. Y dice, mientras i sea menor a 3, tú imprime ahí. Luego le sumas un 1 al i y le sigues dando vueltas, porque i ya cambió de valor, mientras que i sea menor que 3. Ya que encuentras un valor en el que i no es menor que 3, que por cierto va a ser el 3, 3 no es menor que 3, 3 es igual a 3, pues entonces se acaba el ciclo y sigues a la siguiente orden, que es imprime hecho. Se acabó. ¿Sí? Veamos paso a paso qué ocurre. Bueno, antes de paso a paso. Si empezamos en 0, entonces i es 0, 0 es menor que 3, imprime 0. Y aquí está el 0. Y luego ahí le da el valor de 0 más 1 y se regresa. Porque seguimos teniendo, porque 0 fue menor a 3. Y luego, a ver, ¿el 1 sigue siendo menor que 3? Sí, imprime 1 y lo imprime. Y a la i le da el siguiente valor. 1 más 1 es 2. Como el 1 fue menor que 3, volvemos a preguntar. ¿2 sigue siendo menor que 3? Sí, sigue siendo menor que 3. Imprime el 2. Y aquí está el 2. Y el siguiente valor de i va a ser 2 más 1. Como el 2 fue menor que el 3, entonces volvemos a preguntar. Pero ahora ya es 3 es menor que 3. No, 3 no es menor que 3. Por lo tanto, ya no sigues el ciclo y te brincas a la siguiente orden. Y la siguiente orden es imprimir hecho. Entonces, por eso imprime nada más 0, 1 y 2, pero ya no imprimió el 3. ¿Sí? Esos son los ciclos. Le estuvo dando vueltas siempre y cuando el contador i fuera menor a 3. Bueno, aquí reviso lo que acabo de platicar paso a paso, pero con mucho detalle, si no les queda claro. I es igual a 0, ¿sí? I es igual a 0, entonces 0 es igual a 3, 0 es menor que 3, la respuesta es sí. Como 0 es igual a 3, imprime el 0. Y luego al 0, al i, que es 0, le suma un 1 y se regresa. El 1 es menor que el 3, sí, el 1 es menor que el 3, entonces
imprime, bueno, lo hace hasta acá, imprime el 1. Aparece un 1 en la pantalla. Básicamente este es un ciclo condicional, o sea, mientras se cumpla la condición va a seguir el ciclo, ¿no? Así es, una condición, y la condición muy sencilla y menor que 3. ¿En qué íbamos? Íbamos en que es 2, como el 2 es menor que 3, imprime el 2. Aquí dice, aparece el número 2, actualiza el valor de i a 3, y aquí es lo interesante, que se va y se pregunta, ¿3 es menor que 3? No, no lo es, y entonces por eso ya se brinca las órdenes del ciclo y va e imprime el hecho, y si hay más líneas, seguirá adelante. ¿De acuerdo? Está muy fácil de entender. Ahora alguien diría, ¿por qué tanta complicación? Este mismo programa, yo lo pude haber escrito de esta forma. Imprime 0, imprime 1, imprime 2, imprime hecho. Y se acabó. Y no tengo que entrar a un ciclo. Bueno, pero este programa es muy, muy simple. Es más, es completamente inútil, no hay nada interesante aquí. Imagínense que lo queremos hacer, pero para 1000. Entonces la idea de escribir 1000 renglones, pues ya no es interesante, ¿sí? Este programa lo único que hice fue quitarle el 3, colocarle el 1000 y hacer lo mismo. Entonces, en 3 renglones en 3 renglones de programación voy a desarrollar 1000 renglones de resultados. Entonces, no se compara con escribir 1000 renglones de programa, ¿sí? Entonces, los ciclos son básicos, son esenciales en la programación. Aquí hay otros ejemplos. A ver, déjenme, antes de esto. Aquí tengo el programa de... ¿Qué es esto? 5.9. A ver, permítanme. Nada más dejen ver de qué se trata este programa que dice if else. ¿Por qué lo dejé? Este es el programa de la tarea. De las tareas 9 es el A en el que nadie tuvo problemas. Es el de divisible entre 3. Bueno, aquí no hay nada que platicar. Bien, me regreso a mi tema del ciclo while. 3 ejemplos. Y ahorita los vemos en el idle. I es igual a 0. Mientras i sea menor que 10, imprime i. Y luego al contador le sumas 2. No te vas de 1 en 1, te vas de 2 en 2 y le das la vuelta siempre y cuando i sea menor a 10. Entonces va a imprimir el 0, va a imprimir el 2, el 4, el 6, el 8. ¿Sí? Cuando imprime el 8, luego le suma 2 y se vuelve 10. Y hace la pregunta, ¿10 es menor que 10? La respuesta es no. Se sale del ciclo e imprime hechos. Entonces, este programa ahorita lo vemos, te va a imprimir 0, 2, 4, 6, 8 y ahí acaba. Vamos a este. I igual a 3. Mientras i sea menor a 10, primero le suma 2. Fíjate que no imprime. Ahora, 3 es menor que 10, sí. Entonces, i es igual a 3 más 2. Se vuelve 5. Imprime el 5. Y este 5 se regresa. 5 es menor que 10 y sigue siendo menor que 10. Pues le suma 2 e imprime el 7. Entonces, imprimió el 5, imprimió el 7. Luego imprime el 9. Cuando imprime el 9, nos lo llevamos acá arriba y nos dice 9 es menor que 10. Sí, 9 es menor que 10. Le suma 2, se convierte en 11 y imprime el 11. Alcanza a imprimir el 11. Entonces imprimió 5, 7, 9 y 11. Va y pregunta, ¿11 es menor que 10? La respuesta es no. Y se sale del ciclo y imprime hecho. Entonces imprimió 5, 7, 9, 11. Fíjense, no alcanza a imprimir el 3 porque suma 2 antes de imprimir el 3.
Este otro programa dice i es igual a 1, mientras i sea menor a 2, no, menor a 100, perdón, y lo va a multiplicar. No nada más podemos sumarle, podemos multiplicarle por 2. Entonces, a ver, i es igual a 100. 1 por 2, 2, y te imprime el 2. Luego se lleva el 2 y pregunta, ¿2 es menor que 100? Sí. Lo imprime por 2, 4, y te imprime el 4. Y luego 8, 16, 32, 64. Cuando imprime el 64, se va acá y pregunta, ¿64 es menor que 100? Sí, 64 es menor que 100. Entonces 64 por 2, 128, y alcanza a imprimir el 128. Y se regresa. 128 es menor que 100. No, no lo es, y termina el programa. Bueno, aquí faltó un print hecho. ¿Sí? Vamos viendo estos tres programas. Los escribí aquí para que vean lo sencillo que es entender los ciclos. El ciclo while. No lo abrí. Ahora sí, ahí va. Escribí esos tres ciclos en un mismo programa. Y aquí está. I menor a 10, I menor a 10, pero empezando en el 3 y sumando de 2 en 2, sumando de 2 en 2, y menor a 100 y multiplicando de 2 en 2. Lo voy a correr y van a ver los resultados que les había dicho. Ahí está, vamos viendo. Se fue, imprimió el 0, le fue sumando 2, 0, 2, 4, 6, 8. Y con el 8 le sumó 10. Como el 10 ya no era menor que el 10, se acabó. Y estos son los resultados de la primera parte. Bueno, aquí debí de haber dado un renglón entre programa y programa. Luego aquí empieza con 3, pero el 3 luego le suma el 2 y no lo imprime. Y entonces lo que les decía, imprime el 5, imprime el 7, imprime el 9, alcanza a imprimir el 11 porque pide imprimir el 11 antes de preguntarse si el 11 es menor al 10. Como el 11 es menor al 10, ya no sigue y pone la frase se acabó. Y el último, que va multiplicando por 2, pues empezó con el 2, 2, 4, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32, 32 por 2, 64. Como el 64 es menor que 100, todavía multiplica el 64 por 2 y pide que imprima el resultado, y por eso imprime el 128, pero luego se hace la pregunta si el 128 es menor que el 100, y ahí se acaba el programa. Ahí están los tres programas y los resultados que les había platicado. Hay un detalle, tengan mucho cuidado de no escribir bucles infinitos, bucles sin fin. Este bucle le va a trabar su computadora. Dice, i es igual a 0. Mientras i sea menor a 10, imprime i y se acabó. Pues entonces es 0, 0, 0, 0, 0, 0, le da vueltas y siempre va a ser 0. No hay forma que aumente el valor de 0 y la computadora nunca va a dejar de trabajar. Vamos viendo el ejemplo. Aquí tengo el programa, ejemplo, bucle sin fin, y vean lo que sucede. Lo corro, F5, y ahí está, ceros, 0, 0, 0, ven cómo está parpadeando el 0, quiere decir que está generando nuevos renglones con el 0 y nunca va a acabar. ¿Sí? Tengo que hacer algo para romper el programa, y eso, saben, se van aquí a Shell, y le dicen Restart Shell, y ya. Ya corta el programa, pero eso es lo que se llama un bucle sin fin. Cuando ustedes prueban sus programas, una de las cosas básicas con ciclos es ver si por error no incluí un ciclo sin fin, que pudiera estar sucediendo algo similar. Tengan mucho cuidado con ese detalle, que es un error
común y generalmente es un error de dedo que nos hace que dejemos un bucle o un ciclo infinito. Entonces, en resumen, después de while va la condición que vamos a evaluar a ver si es verdadera. Los dos puntos son necesarios. Después de los dos puntos, enter con una sangría que separe las órdenes. Viene todo lo que vamos a hacer mientras estemos cumpliendo con la condición. Aquí, si x es menor a 5, vamos a restarle 3 a x, le vamos a multiplicar 2 a x y lo vamos a llamar y, y vamos a imprimir hola, hi. Hasta que terminemos, va a decir, ya, no hay más que hacer, ¿sí? Entonces, cualquier orden ya fuera del ciclo, ya te tienes que salir de la sangría y escribirla en la misma dirección que la palabra while, ¿sí? Y lo que les decía, mucho cuidado con los ciclos infinitos. Por ejemplo, aquí estamos diciendo 7 es mayor que 5. Pues 7 va a ser mayor que 5 en cualquier situación y entonces le va a estar dando vueltas a este ciclo indefinidamente porque es un hecho que bajo cualquier circunstancia, no está hablando de variables, 7 es mayor que 5. Entonces, mucho cuidado con los ciclos infinitos. Bueno, preguntas del ciclo for. Aquí estoy. Del ciclo while. Perdón, del ciclo while. Sí, sí. El for es el que viene enseguida. ¿Preguntas? Entonces, el while es mientras. Mientras esto, todo lo que tienen que hacer. Bueno, vamos antes de pasar al ciclo for, ¿qué se llevan de tarea para el ciclo while? Se llevan de tareas 3 programas, muy sencillos. Los 3 programas los tienen que, si encuentran otra opción, tiene que ser con la opción del while. Queremos practicar el while, entonces en los 3 programas les pido que a fuerzas utilicen el ciclo while, ¿sí? Porque en estos problemas hay opciones de evitar el while y por eso, por ejemplo, hacerlos con for. Pero aquí con estos 3 programas queremos practicar el ciclo while. Entonces en el primero dice, utilizando el ciclo while, un programa que sume los números del 1 al 101, ¿sí? Incluidos el 1 y el 101. Ah, no, espérame. Pero los que son divisibles por 5, es decir, el 1 no, el 2 no, el 3 no, el 4 no, y entonces toma el 5 y el 5 sí. Y así va a ir separando todos los números divisibles por 5 y sumándolos. Todos los que encuentre entre el 1 y el 101. Y me van a dar el resultado de la suma de esos números. Bien, segundo programa. Utilizando el ciclo while, un programa que pregunte al usuario un número entero positivo n y entonces imprima el factorial de n. Ya saben que el factorial es el factorial de 5, 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Entonces, mientras más grande el número, un mayor número de multiplicaciones. Pues ahí está el while. Mientras estemos entre 1 y n, haz esto, haz estas multiplicaciones. Está muy sencillo. El último programa también utilizando el ciclo while es imprimir la suma de cada tercer número del 1 al 1001. Es decir, cada tercero. Si empezamos en el 1 y terminamos en el 1001, pues el primer número es el 1. El siguiente es el 4, cada tercero. El 2 no, el 3 no, 1 más 3, 4, entonces el 4. Luego 4 más 3, el 7. 7 más 3, el 10. 10 más 3, el 13. Y así cada tercer número, 13, 16, 19, etcétera, hasta el 1001. Sumarlos y decirme cuál es el resultado de esa suma. Los 3 programas utilizando el ciclo while. ¿De acuerdo? Estos programas, como todas las tareas que se van a llevar hoy, son para el siguiente viernes.
Bien, vamos al siguiente ciclo, el for. El while. Estos son ciclos anidados. Aquí está el ciclo for. Bueno, ya vimos un ciclo, es una estructura de control que repite un bloque de instrucciones, ¿sí? El ciclo for es uno que repite el bloque de instrucciones en un número predeterminado de veces. Para tantas veces, para tal rango de valores. El bloque de instrucciones se va a repetir, que se repite, es el cuerpo del ciclo y cada repetición es una iteración. Bueno, esta frase aplica tanto para el while como para el for. El ciclo for es por mucha gente conocido como el for in, porque necesitamos una aclaración. ¿Vas a repetir esto para esta serie de valores, para este rango de valores, podríamos decirlo? Entonces, mucha gente lo conoce como el ciclo for in, más como decir, bueno, es el ciclo for. Para todo elemento que vamos a escribir aquí en la variable, vamos a hacer, dentro de una serie de valores, vamos a hacer estas acciones. Miren, el primer ejemplo aquí está muy sencillo. Si yo tengo una lista de números 4, 78, 9, 84, la orden es la siguiente. Para la variable n, o sea, y n va a ser cada uno de estos valores en su momento. Para la variable n, pero variable n ¿en dónde? En nums, en la lista nums. Tengo una lista que se llama nums, entonces para la variable n que forma la lista nums, imprimir n. Entonces, ¿qué hace? Toma el primer valor, n igual a, iba a decir n igual a 1, pero no. Esto la máquina la toma como n igual a 0 y lo imprime. Luego sigue con n igual a 1 y lo imprime. Con n igual a 2 y lo imprime. Con n igual a 3 y lo imprime. ¿Y por qué se acaba el ciclo? Porque se acaban las variables que forman la lista nums, ¿sí? Entonces, como 84 es la última, pues se acabó y lo que siga, si hay algo más adelante. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ahí la N es especial o se puede utilizar otra. No es nada especial. Tú le puedes poner la letra que te convenga o la palabra que te convenga, porque a veces, no sé, en un programa que estés contando manzanas, le puedes poner manzanas. Para manzanas en tal lista, no hay problema. Esto es un identificador y sigue las reglas de los identificadores que explicamos alguna vez. O sea, no puedes poner un número, no puedes poner 2n, tiene que empezar con letras, etcétera. Es un identificador. Pero yo le pude haber puesto X, yo le pude haber puesto hola, y se acabó, no hay problema. ¿Sí? Ok. Igual. Estos condicionales del ciclo for, ¿qué diferencia tienen a la hora de escribirlo, por ejemplo, en MATLAB? ¿En MATLAB? No, pues no sé. Pero yo creo que muy pocas. Yo nunca he escrito un programa en MATLAB, disculpen. Yo dejen confesarlos. Soy de los que usan matemática y no MATLAB. Yo uso Wolfram. Entonces, pero bueno, sí he visto programas en MATLAB y son muy, muy parecidos. O sea, los ciclos que escribimos en MATLAB y en matemáticas o aquí en Python o en otros programas que me ha tocado conocer como el C o como incluso hasta el Basic, es muy parecido, es la misma idea. ¿Sí? Bueno, vamos viendo la estructura. Una variable de iteración, que ahí la llamamos n, ¿sí? En una secuencia, en un rango, ahorita vamos a ver formas diferentes de escribir ese rango. Si esa variable aplica en este rango, hay que cumplir todas estas órdenes hasta que nos salgamos del ciclo. Entonces, es for
una variable, en una secuencia, y de nuevo, 2 puntos. Y de nuevo, sangría para las órdenes que están dentro del ciclo. Esto ya se hace muy fácil porque no es la primera vez que lo hacemos con los 2 puntos y las sangrías. In es una palabra reservada por Python, ¿sí? Así como el for, también el in. Entonces, por eso dicen, son ciclos for in. For e in son palabras reservadas. Y aquí cualquier secuencia que se te ocurre, cualquier rango. Ahorita veremos más ejemplos. Las órdenes, pues también cualquier tipo de órdenes con su sangría. Y todo lo que escribamos ya fuera de la sangría, pues ya está fuera del ciclo. Este print ya está fuera del ciclo for. Muy parecido en sintaxis a lo que fue el while. Veamos este ejemplo. Tenemos una lista de frutas. Apple, banana y cherry. Para el contador X en la lista frutas, imprime X. Y pues se va a la lista y encuentra que en el lugar 0, fíjense, esto es muy importante ahorita, lo voy a remarcar porque le doy la posición 0 y no la posición 1. 0 imprime Apple, en la 1 imprime banana y en la cherry imprime, y en la 2 imprime cherry. Esto lo guardo yo en la cabeza, aquí no aparece ni el 0, ni el 1, ni el 2, pero así es como lo hace Python, ¿sí? En este ciclo for no requiere una variable de indexación establecida de forma previa, es decir, yo no le tuve antes, líneas atrás, especificar quién era X. X es una variable, un nombre que se me ocurrió en este momento, y les digo, puede ser la X, puede ser la N. Miren, X puede ser las letras de una palabra o de una cadena, ¿sí? Este es el ciclo a través de una cadena de caracteres. Incluso las cadenas son objetos iterables. Cada uno de sus elementos, la B es el carácter 0 de la cadena banana. La A es el 1, la N es el 2, la A es la 3, la N vuelve a ser la 4 y la A vuelve a ser el carácter 5. Entonces, cuando digo, para X en banana, imprime X, pues primero te imprime, entonces la X tiene la posición 0 y te imprime la B, luego la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, y es una forma muy sencilla de separar las letras de una palabra o de una frase. Después le encontraremos utilidad a esta separación. Entonces vean cómo separamos términos, elementos de una lista, pero también separamos caracteres de una palabra o de una frase, podría haber sido. Vean este otro ciclo. Frutas, de nuevo es apple, banana y cherry. Para X en frutas, imprime X. Pero si la X es banana, que pare el programa. Estamos presentando la sentencia break. Ahorita vamos a ver un programa más interesante que incluye la sentencia break. Entonces, ¿qué sucede? Empieza a buscar en la primera posición, en la posición 0, y encuentra Apple. Y le imprime. Luego se va a la segunda. Bueno, antes de ir a buscarla, también se pregunta si la primera posición es banana. Como no fue, le imprime. Luego va a la segunda. Como es banana, la imprime porque la orden if está antes del break, pero entonces se acaba el programa. Lo rompe. Ya no se regresa para seguir con cherry. El break estuvo después del print. Vean esta segunda opción, donde el break está antes del print. Entonces, va por el elemento 0, Apple, como no es banana, lo imprime. Va por el segundo
Y como es banana, lo rompe antes de alcanzar a imprimirlo y ya no alcanza a imprimir banana. ¿Sí? Y es muy importante la posición en la que tú colocas tu orden de print, antes o después del break, o viceversa. Es muy importante la posición de tu break. Break rompe el programa y no continúa con las líneas de adelante. ¿Sí? Perdón, no continúa, rompe el ciclo, perdón, no continúa con los elementos que se encuentran adelante. ¿Qué opción tengo si yo quiero evitar banana, pero quiero que siga con el resto de la cadena? Entonces, en vez de break, yo voy a utilizar la sentencia continuar, continuo. Entonces, es decir, si te encuentras a X, no hagas las órdenes de adelante, tú continúa con la siguiente palabra. Entonces, te encuentras con Apple, Apple es banana, no. Entonces, no hace el continua, sino que lo imprime. Y aquí está impreso Apple. Se va con la segunda. X, banana. X es banana, sí. Entonces, continúa. Y te regresa a la cadena. Evita que imprimas banana. No le imprime. Pero continúa, no rompe el ciclo. X, bueno, sigue con cherry. Cherry es banana, no es banana, entonces le imprime. ¿Sí? Y entonces por eso aquí aparece cherry. Entonces la sentencia continua, pues, podemos detener el ciclo y continuar con la siguiente palabra. ¿Sí? Esta parte es la más interesante. Rango de valores. La función rango. Yo puedo decirlo que lo haga 5 veces, que lo haga del 1 al 10, que lo haga del 2 al 20, que lo haga de 2 en 2, que lo haga de 3 en 3. Fíjense, para X, en el rango de 6, imprime X. ¿Qué entiende Python con esto? ¿Qué quiere decir el rango de 6? Pues quiere decir que le estás hablando de números enteros. Eso es lo que va a entender. ¿Y qué quiere decir hasta 6? Si tú no le especificas en dónde iniciar, supone que es en 0, que inicias en 0. ¿Sí? Entonces, dice, para valores que tienen el identificador X en el rango hasta 6, es decir, de 0 a 6, imprime X. Y entonces, imprime el 0. Luego el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4 y luego el 5. Y aquí dirán, ¿y el 6? No aquí hasta 6. Lo que pasa es que lo hace, por así decirlo, lo pueden ver de esta forma, lo hace 6 veces, pero empieza en el 1. Aquí estuvo lo que nosotros en lenguaje normal decimos la primera vez, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Pero para la máquina no lo piensa así. Dice, la primera vez es la posición 0, luego sigue la 1, sigue la 2, sigue la 3, sigue la 4, sigue la 5 y se acabó. Esto no sucede en muchos otros lenguajes de programación, pero sí es como un rasgo distintivo del Python. Alguna vez estuve preguntando a gente que sabe más de esto, bueno, ¿y por qué Python lo hace así? Y pues básicamente me decían, no lo sé, las razones son medias extrañas, ustedes incluso busquen la razón en internet y se encuentran con explicaciones muy complicadas, pero que no te importe. Cada que aparece el rango un número, lo va a hacer hasta uno antes. Dirán, es que yo lo quería hacer hasta el 6. Ah, pues muy, muy fácil. Escribe 7. O yo no lo estoy haciendo para un número, sino para una variable, y yo quisiera hacerla para hasta ahí, y es 6. Ah, pues muy fácil. Escribe i más 1, y entonces ya te va a incluir el 6. ¿Sí? Las razones de por qué Python es así son bastante extrañas, les digo, pero que no les importe. No lo olviden. Cuando ustedes ven un rango hasta 6, en realidad lo hace de 0 a 5. Si ustedes ven hasta 100, en realidad lo hace desde 0 hasta el 99. ¿Sí? Entonces, la función rango hace un ciclo, un número determinado de veces.
Si tú no le especificas dónde iniciar, comienza desde 0. Y poner un solo número es no especificar dónde inicia. Entonces, supone que es de 0 a 1 antes del 6, ¿sí? Y se va de 1 en 1 por defecto. Ese es otro detalle. Si yo quisiera que se fuera de 2 a 2, aquí no se lo estoy diciendo. Ahorita vamos a ver cómo se lo especificamos. Entonces, recuerden, rango 6 no es valores del 0 al 6 ni del 1 al 6, es del 0 al 5 en la realidad. Quiero que empiecen 2. Ah, pues entonces 2,6. El primer número lo toman como el inicio y el segundo como el final. Entonces debe imprimir el 2, el 3, el 4 y eso sí no cambia hasta el 5, ¿sí? Del 2 al 6 en realidad quiere decir que lo va a hacer del 2 al 5. Suena muy, muy extraño las primeras veces, pero rápido nos acostumbramos, así es Python. Quiero decirle que lo haga de 3 a 3, de 3 en 3. Bueno, que inicie en el 2, que vaya hasta 1 antes del 30 y que lo haga de 3 en 3. Entonces empieza con el 2, 2 más 3, 5, 5 más 3, 8, 8 más 3, 11, 11 más 3, 14, 14 más 3, 17, 17 más 3, 20, 20 más 3, 23, 23 más 3, 26, 26 más 3, 29 y el siguiente, hasta el 29 es uno antes del 30, hasta ahí se acaba. El siguiente ya se hubiera aplicado del 30, es más, el 29, uno antes, fue el límite. Entonces la nomenclatura, si pongo un solo número, lo hace de 1 en 1 y inicia en 0. Si pongo 2 números, inicia en el primero y termina 1 antes del segundo. Si pongo 3 números, inicia en el primero, termina 1 antes del segundo y lo hace, de acuerdo al tercer número, de 3 en 3. Esto sí es interesante, va a ser muy útil. Vean este otro programa. Bueno, y puedo aprovechar el else que aprendí, que conocimos las clases anteriores con if, para darle una orden extra, ya que terminó el ciclo. Por ejemplo, imprímeme X hasta en el rango de 6, entonces va a ser, como habíamos dicho, el 0, 1, 2, 3, 4, 5, y cuando terminas algo más, ¿qué más? Imprime un anuncio. Bueno, ya terminamos, ¿sí? Podemos mezclar la orden else con el ciclo for. Ahorita vamos a ver más detalles del ciclo anidado, pero el ciclo anidado es un ciclo dentro de otro ciclo. Por ejemplo, yo puedo escribir una cadena de adjetivos y una cadena de frutas. Y vean, hay dos for. Le voy a decir, para todos los elementos X en la cadena adjetivos y para todos los elementos Y en la cadena de frutas, imprímeme X y Y. Pero el ciclo para frutas está dentro del ciclo para adjetivos. Eso es un ciclo anidado. Hay un ciclo interno y hay un ciclo externo. El ciclo externo tiene que ver con los adjetivos y el ciclo interno tiene que ver con las frutas. Entonces, ¿qué hace? Toma el primer elemento del ciclo externo, es decir, los adjetivos, la palabra red, y entonces dice imprime X y Y. X es red y toma la primera Y, red apple. Luego toma la segunda Y, red banana. Luego toma la tercera, red cherry. ¿Sí? Y terminó con X igual a 0. Repasó todas las Y's, Y0, Y1, Y2. Luego brinca a la segunda X, la X igual a 1. Y empieza Big Apple, Big Banana, Big Cherry. Vean, estas son las X, estas son las X, estas son las X. Y toma la primera X y sustituye las 3Y. Toma la segunda X y sustituye las 3Y. Toma la tercera X y sustituye las 3Y. Es un ciclo dentro de otro ciclo. Al principio sí hay que pensarle mucho cuáles van a ser los resultados, pero ya con la práctica es fácil adivinar cuando ve un ciclo anidado
qué es lo que va a suceder. Pero sí, detalles como este son los que empiezan a hacer que nuestros programas ya no salgan en 5 minutos, en 10 minutos. Ya le tenemos que pensar un poco más si de veras es la salida que yo quiero. Ahorita platicamos más de los ciclos anidados. Finalmente, la sentencia pasar. Hay a veces, los ciclos no pueden estar vacíos, pero hay algunas razones que yo sé que en mi programa va a haber un ciclo, pero no lo he completado por alguna razón y estoy escribiendo por acá o estoy escribiendo por acá arriba, ¿sí? Pero yo quiero reservar un espacio para este ciclo porque yo sé que lo voy a necesitar. Pero ahorita lo tengo vacío porque no ha llegado el momento en que le piense qué va a suceder aquí. Lo puedo escribir, lo puedo dejar vacío, pero para que el programa, para que yo pueda probar lo que estoy haciendo abajo o lo que estoy haciendo arriba y no me marque un error, yo le pongo la palabra paz, o sea, ignóralo, pásatelo. Haz esto de acá arriba y bríncate a lo de abajo. Al rato yo veré qué hago con esto. ¿Sí? Ahorita lo único que quiero es probar lo de arriba conectado con lo de abajo, a ver si funciona y que no me marques un error. Entonces, bríncatelo. Se lo brinca y sigue con lo de abajo. Ya en su momento es muy útil cuando son programas complejos que lo vamos haciendo por partes. Ya en su momento regresaré a esta parte, le quitaré el pass y completaré el ciclo para el cual le aparte un lugar. Nada más para eso podría servir la sentencia paz, para organizar la escritura de mi programa. Bueno, ahorita vuelvo a hablar sobre el continuo o el break, que es muy importante, pero déjenme ver si tengo algunos ejemplos que mostrarle. ¿Preguntas? Nada. No, profe, todo bien. Dejen bajar esto. Ejemplos de ciclo while. Dejen ver qué ejemplo. Ah, no, el while ya está. Continuo y break. Profe, yo tengo una pregunta, pero no es con lo que vimos ahorita en la clase. No sé si se me ha pasado, pero ya dijo cuándo nos va a decir qué va a ser el proyecto y para empezar a trabajarlo. No lo he dicho. Quiero avanzar otros 15 días de temas, y entonces ya se los anuncio, porque si hay 2, 3 temas que quiero incluir en los proyectos. No quiero que queden un proyecto de if, while y for. Entonces, por eso denme 15 días más y ya se los planteo. Ok, ¿Sí? gracias. Bueno, vamos a ver este programa que incluye continuo y break. Bueno, antes de correrlo, se los platico aquí por escrito. Mire, este programa recibe una palabra, computadora. Bueno, aquí está en inglés computer, yo lo hice con español la palabra computadora. Y dice, imprime cada letra, que le llamo char por carácter, de la palabra computadora. Y te imprime la C, la O, la M, etcétera. Como vimos hace un momento. Un ciclo for que te imprime cada palabra. Pero en el segundo le digo, imprime cada palabra de la letra computadora, pero si te encuentras con la letra P, te la brincas y sigues. Entonces, si se fijan, te brinco aquí una P, U, ter, ¿sí? Aquí está el detalle. Se brincó la P con la orden continuar, continuo. Este tercer programa lo mismo, recibe, analiza la palabra computadora, pero dice, en cuanto te encuentres la letra P, break, rompes. Entonces nomás alcanzo a imprimir la C, la O y la M. Encontró la P y dio por terminado el ciclo. Vamos a verlo correr. Aquí está. La primera parte es completo. La segunda parte le dice continúa, pero bríncate bríncate cuando encuentres la letra A, porque hay 2 letras A, y aquí rompe
el ciclo en cuanto te encuentres la primera letra A. F5. Y ahí está los resultados. Fíjense, computadora, fin del ciclo, la primera parte lo hizo completo, completó for in hasta que termina con la palabra computadora, sin ningún orden extra. La segunda dice computador, se brincó 2A. Compu, aquí va una A y aquí al final iba otra A. Entonces me imprimió nada más las palabras que no eran A, pero continuó y terminó con la última E, con la última diferente A, que era una R, ¿sí? Fin del ciclo con continuo. Y en el último programa, le digo, bueno, cuando te encuentres la primera A, rompes. Entonces, comput, y ahí se acabó, ¿sí? Porque lo que sigue era una A, y como hay un break, rompe el ciclo. Muy importante que tomen en cuenta el uso y que aprovechen el uso de las sentencias continuar y el uso de las sentencias romper. Bueno, me hace falta platicar un poco más de ciclos anidados, darles un poco más de detalles de los ciclos anidados. Pero antes, vamos a ver, Julia, en el chat. ¿Una duda? Sí, dime. Muy bien, tu micrófono no sirve, pues escríbeme la pregunta en el chat. Para el caso de ciclo for, ya no se utiliza el in como lo estábamos usando antes. Sí, tienes dos. A ver, vamos regresándonos al texto. Este es el while. ¿Dónde me quedó el ciclo for? No, a ver, otra vez deja leer la pregunta. Para el caso del ciclo for ya no se usa el in como lo estamos usando antes, porque, por ejemplo, ahora en el programa que nos enseñó char no estaba en la computadora. Ah, no. Char no es fíjate, aquí está el in. Char es una variable de asignación, es lo que hace un momento me preguntaban, en un programa estaba la n, me decían, siempre tiene que ser n, y en otros programas estaba la x, siempre tiene que ser x, no, va a ser la palabra que tú quieras. El char no es exclusiva de Python, es el nombre que tú decides para cada una de las letras que forman la palabra computadora. El in aquí está, ¿sí? Diciendo que busque estas variables en computadora, o sea, que a cada letra le asigne, cuando le toques pasar, el identificador char, y el programador le puso char por carácter, por la letra carácter en inglés, pero si le hubiera puesto una X, funciona, si le hubiera puesto una N, funciona. Obviamente aquí también le tiene que cambiar a la X o a la N. Pero fíjate, aquí está el in. En todos los programas está el in que te dice en dónde, en la palabra computadora. Aquí te dice en dónde, en este rango de valores. Aquí te dice en dónde, en la cadena que se llama adjetivos. Entonces, después del in va adjetivos y Python va a buscar la cadena que se llama ADJ, bueno, ADJ por adjetivos, y toma los elementos. Pero en todos los ejemplos está for in. Aquí está X, aquí está Y. Le pudiste haber puesto char si quieres, o num por número, ¿sí? Entonces, son cosas diferentes. El nombre que tú le quieras dar. Ese programador le quiso dar char, pero le pudieron haber dado cualquier nombre a ese identificador. ¿Contesté la pregunta? Sí. Bueno. Me voy a Classroom. Profe, ¿Sí? una cosa más.
Entiendo que el PAS nos puede servir para, por ejemplo, probar el bloque de código que está contenido en un for, ¿no? Para probarlo una sola vez, para ver si funciona. ¿El qué? Pero el PAS, El PAS, sí. ajá. Pero, o sea, nomás no hay como, no se le ocurre algún otro ejemplo o alguna otra aplicación que pueda tener el PAS que más o menos. No, es que, ¿para qué escribes algo que te lo vas a brincar? Pues no lo escribas si siempre te lo vas a brincar. ¿Sí? Nada más es para cuando en los programas muy extensos, muy largos, en algún momento vas a regresar a ese punto y lo vas a refinar. Pero si ya en la versión final siempre te lo vas a brincar, pues no tiene ningún sentido dejarlo. No le hay Pero, otro. pero si fuera como una condición, profe, ¿se usa mejor el break o como? Porque también yo se Sí, me ocurrió esa duda. si quieres que el programa haga una parte, no que se la ignore completamente, pues está el break y el continuo. El break y el continuo son mucho más importantes, por eso los estamos revisando con más detalle. El pass simplemente es, ahorita ignora esta parte, no la veas, no hagas ni siquiera una parte, bríncatela. En una versión final, ¿por qué dejarías eso? No tiene mucho sentido. Es para versiones de prueba, versiones intermedias en donde te falta regresar a esa parte por alguna razón. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, ahora sí voy a Classroom para ver qué van a hacer de programas para practicar el ciclo for. Van a ser 4 programas. El primero, escribe un programa y en todos tiene que ser con el ciclo for, utilizando el for, el for, el for. Aquí no lo digo, pero tiene que ser utilizando el for. Vamos a practicar el for. Aunque encuentren manera de hacerlo con el while, estos 4 programas hay que hacerlos con el for. Escriba un programa que utilizando el ciclo for imprima la suma de todos los números enteros que hay del 1 al 101. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta el 101. Muy fácil. Programa B. Escriba un programa que utilizando el ciclo for pregunta al usuario por un entero n. ¿Sí? Por ejemplo, 500. Y entonces imprime la suma de todos los números desde el 1 hasta el n. Entonces, muy parecido al anterior, pero el anterior lo había limitado hasta el 101. Yo lo quiero hacer hasta el 500. Pues 1 más 2 más 3 más 3 hasta el final, más 500. Y que me dé el resultado. Entonces, la diferencia entre el programa A y el B es que lo generalizamos para cualquier número n y no necesariamente para el 101. Van a ver en la práctica, cuando tienen el programa A, pues ya prácticamente tienen el programa B. El programa C seguimos sumando. Utilice el ciclo for para preguntar al usuario un número entero positivo n. Y entonces va a imprimir, de nuevo podría ser el 500, el que tecleemos, la suma del cuadrado de todos los números. Además que esto sí va a ser un número enorme, porque va a ser 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 5 al cuadrado, es decir, 1 más 4 más 9, más 16, más 25, hasta, si alguien puso n igual a 500, hasta más 500 al cuadrado. ¿Sí? Entonces va a imprimir la suma del cuadrado de todos los números, desde el 1 hasta el n. De nuevo, prácticamente la estructura del A y el B te sigue funcionando para el C. Nomás con el detalle de que sume cuadrados. El programa D está muy interesante. Escribe un programa que pregunte al usuario por un número entero positivo n. Y entonces va a imprimir una secuencia de potencias desde 10 a la 0 hasta 10 a la n. Y las va a imprimir en líneas separadas. Es decir, si tú tecleas n igual a 4, va a calcular 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3 y 10 a la 4. Pero los voy a imprimir en líneas separadas. Va a estar dibujando una especie de triángulos con unos y con ceros. Va a imprimir 10 a la 0, 1, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4. Jueguen con números grandes como 20, 30, 40 y van a ver cómo se va formando un triángulo con unos y ceros. Eso sí, si le ponen un número exageradamente grande, 1 millón,
pues con riesgo de que tu computadora los mande por un tubo y diga, ¿sabes qué? Esto me va a tomar muchísimo tiempo o hasta se trabe, ¿sí? Porque imagínense, es 10 a la 50, a la 30, pues ¿cuántos ceros son? ¿Sí? Entonces, si exageran con números de millones, pues pueden tener problemas con su máquina. Pero bueno, pruébenlo ustedes. Entonces, en líneas separadas, esto es lo que tiene que imprimir su programa. ¿Preguntas? Luego van a... ¿Sí había preguntas? No. Luego van a... esos programas recuerden que son en parejas, ¿no? Y no se les olviden que ya tienen formato para los nombres de los programas y todo eso. Muy bien. Luego van a hacer este ejercicio que tiene que ver exclusivamente con las órdenes continuo y break, ¿sí? Estos son de los ejercicios personales, que es un formulario de Google, entonces van ustedes, me ponen su nombre, su código y responden las preguntas. Esto incluso ya ni siquiera le puse password, lo hice apenas ayer. Por ejemplo, les pongo estas órdenes, estas líneas que incluyen continuo, y ustedes me van a decir qué les va a imprimir la computadora. Va a ser un número, ¿sí? Son unos cálculos, contar números, sumar números, y la respuesta es un número entero. Pues ustedes díganme cuál es ese, es un número entero. Son 6 preguntas, muy fácil. Bueno, ya saben, esos ejercicios son personales. Y ya por último, voy a platicar de los ciclos anidados y al final les platico otro ejercicio que vamos a ver de los ciclos anidados. Por cierto, aquí donde está el PDF, no, aquí, donde está el PDF del ciclo while, hay un video de 3 minutos, de 2 minutos que apoya la explicación del ciclo while. Igual aquí donde está el PDF de la explicación del ciclo for, hay otro video que en 8 minutos también les repite lo que yo acabo de decir, a lo mejor una mejor explicación. Y aquí donde está el PDF de ciclos anidados, hay otro video de 5 minutos con ejemplos de ciclos anidados. Entonces también les recomiendo que vean esos ejemplos. Bien, bueno, ya lo que voy a platicar de ciclos anidados son muy pocas diapositivas, creo que solamente 5. Ciclos anidados, hago la aclaración, a veces muchas de las referencias que revisamos son en inglés, y pues anidados no es palabra en inglés, lo van a encontrar como nested loops, ¿sí? El tema de ciclos anidados. Un ciclo anidado, pues ya vimos, es un ciclo dentro de otro. Hace un momento les enseñé un ejemplo de un for dentro de un for, pero puede ser un for dentro de un for, o un for dentro de un while, o un while dentro de un while, o un while dentro de un for. Puede ser cualquier combinación entre while y for. Entonces, en resumen, pues tenemos 4 tipos de ciclos anidados: el for anidado otro for, el for anidado un while, el while anidado otro while, y el while anidado un for. Recuerden que hablábamos de que hay ciclos externos y ciclos externos e internos. Entonces puede cambiar, tu ciclo externo puede ser for, pero tu interno puede ser while. La sintaxis, bueno, aquí este ejemplo está en inglés, aunque es fácil de entender. While, la expresión, 2 puntos, mientras se cumpla estas órdenes, y luego dentro le pones otro while. Miren, en pocas palabras, lo que está en letras amarillas es el ciclo externo, y lo que está en letras azules es el ciclo interno. Aquí es un for dentro de un for, un while dentro de un while. Pero mejor veamos el siguiente ejemplo. Miren, ¿pueden hacer que Python dibuje la siguiente figura? Pues sí, lo podemos hacer con un ciclo anidado. Este programa es un programa muy parecido al que vimos hace un momento de las frutas y los adjetivos, ¿sí? Aquí hay una fruta con un adjetivo, aquí hay una fruta con otro adjetivo, etcétera, ¿sí?
Aquí hay, fueron 4 adjetivos y 4 frutas. Nada más que en vez de pedirle a Python que me imprima las palabras, el adjetivo y la fruta, le digo que me imprima un asterisco. Pero es básicamente el mismo programa. 4 frutas, 4 adjetivos, pero imprímeme un asterisco y me queda este dibujo. Así de fácil es el programa. Si se fijan, este es un cuadro 4x4. Si es 4x4, entonces le voy a pedir que para el rango de 1 a 5 me imprima asteriscos. ¿Por qué 1 a 5? Porque me imprime la primera vez, la segunda, la tercera y la cuarta, pero la quinta no. Dirá alguien, pues lo pudiste haber escrito con 0 y 4. ¿Sí es cierto? Sí es cierto, porque te hace 0, 1, 2 y 3, y son 4 asteriscos. Te da el mismo resultado. Aquí, de donde copié este ejemplo, pues quien lo hizo de 1 a 5, pero ahorita vamos a correr el programa, y si quieren lo reescribimos de 0 a 4, y es exactamente lo mismo. O alguien puede escribir de 20 a 24, y da el mismo resultado, porque no voy a imprimir números, le voy a pedir que imprima asterisco. Aquí una novedad es esta orden end. End igual y entre comillas vacías. ¿Sí? Esa orden le indica a Python que no se salte la línea. Si yo no hago esto, ahorita lo vamos a ver, va a dibujar un asterisco, otro aquí, otro aquí, otro aquí, y el resto de los asteriscos seguiría imprimiéndolas en un solo renglón, así hasta que terminara. Con esta orden end colocada en el lugar adecuado, se brinca el siguiente renglón y se va brincando de renglón. Entonces, Python, si quieres que Python no añada un salto, no, perdón, lo platiqué mal. Lo platiqué mal. Dejen borrarlo. Lo platiqué al revés. Si yo no pongo ese end, entonces dibuja el primer asterisco y el siguiente lo hace abajo. No, es cierto. No lo hace en línea horizontal, lo hace en línea vertical. Entonces, con el end, yo le digo, estos 4, acomódamelos en un renglón. Y aquí sí permito que dé un brinco. Ahorita lo vamos a ver en el idle. Bueno, es todo lo que iba a platicar, pero más bien les quiero mostrar el programa y van a ver las modificaciones que le puedo ir haciendo. El programa lo tengo, ejemplo de rectángulo, aquí está. Fíjense, ahí está, de 1 a 5 y luego un for dentro que también vaya de 1 a 5. Incluso, fíjense, la misma I, no hay problemas, porque esta I actúa sobre este rango y esta I actúa sobre este otro rango. Ahorita jugamos con esas palabras para que vean que no sucede nada raro. Voy a correr este programa. F5. Si le di F5 o no. Se había dormido. Ahí está. 4 renglones de asterisco por separado. Voy a hacer esto pequeño. ¿Sí? Bien. Le voy a cambiar de 0 a 4. Es más, el que sigue lo voy a dejar de 0, de 1 a 5. No vamos a observar nada diferente. Lo mismo. Son 4 lugares, el 0, el 1, el 2 y el 3. Y aquí son 4 lugares, el 1, el 2, el 3 y el 4. Si le cambio de 0 a 5, aquí ya no va a ser el mismo rectángulo, porque aquí va a ser 0, 1, 2, 3, 4. ¿Cómo quedaría? F5. Un renglón más, ya no es 4 por 4, ya es 4 por 5, porque aquí hizo 0, 1, 2, 3, 4. Voy a exagerar, voy a poner de 0 a 20. Voy a dejar del 1 a 5. ¿Qué pasó?
20 renglones. 20 renglones con 4 asteriscos. Ah, bueno, ahora vamos a hacer lo contrario. Me regreso de 0 a 4 y aquí lo hago de 0 a 20. Entonces van a ser pocos renglones, pero muchos asteriscos por renglón. ¿Ven cómo pueden jugar con los rangos? Es lo mismo que vieron en el programa de las frutas y los adjetivos. Bien, me voy a regresar al programa original. El programa original era de 1 a 5 o de 0 a 4, da lo mismo. Lo voy a dejar de 0 a 4. Este es el programa original. Bien, pero le voy a quitar el end, lo que les decía. Le voy a quitar el end, para que vean la utilidad. Ahí está, una fila vertical, ¿sí? Con un espacio cada 4. Ese espacio lo da este print, ¿sí? Fíjense que ahora le voy a quitar, bueno, que ahora le voy a quitar este print. Va a completar el ciclo, sí lo va a completar, pero vamos a evitar ese renglón. Ahí está. Los 16 asteriscos en una fila vertical, pero sin este espacio que le daba un print ahí que tenía por suelto. ¿De acuerdo? Entonces, voy a regresar. El print era un print, entre comillas, vacío. Lo voy a correr. Y eso es lo único que cada ciclo interno da un espacio. Ahora quiero regresar a mi rectángulo. Entonces será coma, end, igual. Puedo darle espacios, no importa. ¿Y qué me falta? Unas comillas vacías. Pueden ser, ya saben, comillas simples o comillas dobles. Python las entiende igual. F5. Y ahora sí, cada ciclo interno, bueno, permite líneas, asteriscos en el mismo renglón, y cuando sí termina el primer ciclo interno, brinca de renglón. O sea, viene este print para dar un brinco y continúa con el siguiente valor. Este es un muy buen ejemplo, ejemplos muy interesantes de cómo hacer rectángulos. Y busquen en internet el tema de for, de ciclos anidados, y van a ver que hay muchos ejemplos de que dibuja un rectángulo, dibuja un cuadrado, dibuja un triángulo, con asteriscos o con números, y se encuentran proyectos muy interesantes de dibujos, que ya empiezan a hacer de dibujos con números o con asteriscos. Por aquí veo que tenía otro ejemplo de ciclo anidado. Creo que va a ser el de... no, este es el primero que platiqué, muy simple, de desarrollar números del 1 al 4, del 1 al 6. Recuerden que del 1 al 4 se va a ir 1, 2 y 3, y del 1 al 6 se va a ir 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué sucede con este? F5. Pues es muy parecido al de las frutas y los adjetivos, el 1 con el 1, el 1 con el 2, con el 3, con el 4 y con el 5. Se acaba el ciclo interno del 1 y el 1 recorre al 1, 2, 3, 4, 5 de J, y luego la I toma el valor de 2 y vuelve a repasar la J de 1 a 6, y luego la I toma el valor de 3 y vuelve a repasar la J del 1 al 5. Se me olvidó el detalle, fíjate, aquí al ciclo interno utilizo la I, y al ciclo externo, al externo utilizo la I, y al interno utilizo la J. Si utilizo I, no importa, son ciclos independientes. Quizás no es recomendable repetir letras porque tú ya te confundes quién fue I, cuál es la primera I, cuál es la segunda I, y es muy poco recomendable cuando estás haciendo cálculos y necesitas saber a qué se refiere la I y a qué se refiere la J. Entonces es muy mala idea escribir I. Pero si lo hicieras, F5,
Ándale, no me permitió. ¿Por qué no me permitió? Ah, porque está, ok, porque aquí al imprimir puse IJ. Entonces debo de poner I, vamos a ver si me lo permite. Sí, es que no reconoce quién es J. F5. Ahora sí. Fíjense, no le importa que repitan nombre. I hace lo mismo, pero es pésima idea cuando la I es tu contador para temperaturas y la J es tu contador para presiones, por ejemplo, inventándome un problema. Si los dos son I, te vas a perder. ¿Cuál tiene que ver con una variable y cuál tiene que ver con otra variable? Entonces funciona, pero es muy poco recomendable. Ustedes utilicen contadores diferentes. Incluso pueden utilizar palabras, es decir, no sé qué programa sea ese, pero si yo digo uno es temperatura y otro es presión, imprímeme temp, imprímeme presión y no hay ningún problema. A veces utilizar palabras que te recuerden qué estás haciendo es mucho mejor que utilizar letras X, Y, J, M. Vamos a ver F5. Ahí está. No tengo ningún problema con usar palabras completas que me recuerden qué es lo que estoy haciendo. ¿Preguntas? No. Bueno. No, profe, todo bien. Entonces, la última tarea que se llevan, hoy se llevan 7 programas y 16 preguntas. Toda la semana. La última actividad que se llevan un ejercicio de ciclos anidados. De nuevo, los lleva a un formulario de Google y, bueno, un código, su nombre. Y de nuevo, 10 preguntas de qué sucede en este ciclo anidado. Si m es igual a 0 y entro a un ciclo de x en el rango de 1 a 4, pero luego está anidado con un ciclo y en el rango de 1 a 3 y sumo m más 1, ¿qué sucede? Esto está dirán medio extraño porque hay x, y y m, pues ya me dirán qué pasa. Bueno, pero 10 preguntas de qué podría suceder. Último comentario, este capítulo 6 no le he puesto tema extra porque no lo he terminado. Si se fijan, el capítulo se llama ciclos y funciones. Entonces el próximo viernes se lo vamos a dedicar a eso que estamos llamando funciones. Entonces ya terminó el capítulo 6 y le incluiré su tema extra. Pero funciones es prácticamente lo que estoy esperando para plantearles su proyecto, ¿sí? El proyecto que les vaya a tocar va a tener que ser escrito en forma de función. ¿Qué es una función? Es algo que vamos a platicar la próxima clase. Adelantándome un poco, una de las prioridades de la programación es que lo que haces bien una vez no lo tengas que volver a repetir, ¿sí? Si tu programa te pide hacer eso 5 veces, pues no lo vas a escribir 5 veces. Escríbelo una sola vez. Entonces lo guardas como función y llamas a esa función 5 veces. Lo escribes una vez y lo mandas llamar a tu función 5 veces. Yo estoy haciendo un programa de 1000 líneas y en las 1000 líneas tengo que utilizar la ecuación de los gases ideales 10 veces. Pues hago un programa para cálculo de gases ideales y lo llamo la función gases ideales. Y en mi programa de 1000 líneas, cada que necesite hacer un cálculo de gases ideales, llamo a esa función. La llamo 10 veces, la llamo las veces que quiera, pero no la reescribo, ¿sí? Entonces la guardo en una función y me ahorro muchísimas líneas de programación, muchísimo tiempo. Para eso son las funciones. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, pues eso es todo por hoy. Me voy a poner a revisar su segundo examen. Ya que terminemos ciclos y funciones, yo creo que vendrá el tercer examen que cubra todos esos. Miren, como se están dando cuenta, no hay diferencia
entre los programas que hoy les dejé y los programas que son examen. Simplemente la forma en que organicé el curso para que hagan muchos programas cada semana. Cada vez están haciendo más programas. La primera semana que hicieron programas, hicieron 1, luego hicieron 2. La semana pasada, antepasada, hicieron 2, que son los que revisamos ahorita. Con el examen hicieron 4. Pues esta semana no se llama examen, se llaman programas, pero van a ser 7. Y espero que el resto de las semanas pues sigan haciendo muchos programas o menos programas, pero que yo sé que les va a tomar más tiempo. No hay otra más que estar haciendo programas toda la semana. Y ya la única diferencia, pues, es que en cuanto a la forma en que divide la calificación, pues, unas abonan al porcentaje de programas y otras abonan al porcentaje de exámenes, pero realmente no hay una diferencia en lo difícil de los programas que se llaman examen y lo difícil de los programas que se llaman programas, ¿de acuerdo? Bueno, si no hay preguntas, dejen dejar de grabar, detener la grabación, confirmar que va a quedar a mi nombre